Otro de los temas que también habíamos puesto sobre nuestra mesa hoy tiene que ver con la crisis humanitaria en Colombia, la crisis de seguridad que se ha vivido específicamente allí en Catatumbo. Y los detalles los comparte con nosotros Estefanía Meira Cerantes. Adelante. Hola Andy, ¿cómo estás? Feliz noche para ti y para los televidentes. Te cuento que lamentablemente por la guerra que se ha presentado entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo han colapsado las morgues en norte de Santander. Habría unos 50 cadáveres sin rescatar en la zona y algunos habitantes de la región están ya asegurando que a pesar de no tener una cifra oficial, las víctimas podrían superar la cifra de 100 fallecidos. El departamento con mayor cantidad de víctimas en el país. Con esta crisis, las víctimas que ya suman 500.000 podrían ascender al millón. Esto en total del recuento de los últimos años. Y es que la guerra que se ha reavivado entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional o el ELN en la región del Catatumbo norte de Santander, te cuento que ha cobrado la vida de civiles, de guerrilleros y también de firmantes de paz, que son los disidentes de las FARC, prolongándose por cerca de una semana. El presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y también la emergencia económica para abordar lo que es esta crítica situación de orden público en el Catatumbo norte de Santander. Esta medida sin duda busca contrarrestar la escalada violenta protagonizada por el ELN y las disidencias de las FARC, quienes se disputan el control del segundo enclave cocalero más grande de Colombia. Petro anunció en su cuenta de X que espera el respaldo del Poder Judicial para implementar estas medidas excepcionales. Decía, habla de otros, pero se refiere a sí mismo, han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz, la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida. Y inmediatamente debajo decía, se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. Por otro lado, el copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. Eso también decía el trino del presidente. Y es que según la Constitución, Andy, la conmoción interior puede declararse por un máximo de 90 días, prorrogables 2 veces con la aprobación del Senado. También todos los ministros tienen que firmar. Y es que el presidente subrayó que el copamiento militar se realizará junto a transformaciones económicas en las regiones afectadas por esta violencia. A continuación tenemos las palabras de Iván Velázquez, ministro de Defensa. Con el tema de las cifras de muertos, hay una dificultad para tener un número exacto, porque si es de acuerdo con las inspecciones de cadáver, que es la cifra, digamos, que oficialmente podría tenerse, entonces son 28 muertos. Pero se ha reportado desde comunidades tal vez otros 30 muertos, podríamos estar alrededor de 58, 60 muertos. Con estos otros ha habido documentación en las comunidades que permiten dar credibilidad a esa cifra de los 30. De desplazamientos, pues se encuentran de acuerdo con en los albergues, tal vez estamos llegando a unos 5.000 desplazados que se encuentran en los albergues en estos municipios. Hay, en cuanto a la recepción que se hace de los desplazados en Ocaña, bueno, tengo la cifra precisa aquí, 8.000, no 5.000, 8.000 desplazados. En Ocaña 2.600, en Acarí 229, en Cúcuta 2.700, en Tibú 2.500. Y esto es, de acuerdo con la evolución de los acontecimientos, es una cifra que podría incrementar según se desarrolle. Es probable que una confrontación posterior, como se afirmaba ahora, que de parte del Gaor 33 haya una reacción también contra
el ELN, que pudieran generarse otros espacios de conflicto y de violencia que naturalmente generarían más desplazamiento. Lo que tenemos que asegurar es la pronta presencia en la cantidad necesaria de parte de nuestra fuerza pública en esos territorios. Andy, y es que como parte de estas acciones se suspendieron también los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, algo que el presidente Petro había dicho iba a resumir en 3 meses. Argumentando que este grupo ha cometido crímenes de guerra en la región, se suspenden entonces estos diálogos. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo reporta al menos 80 muertos y más de 18.000 desplazados a raíz de los enfrentamientos en el Catatumbo. Tenemos también las palabras de Javier Sarmiento, procurador delegado. La Comisión Humanitaria Extraordinaria impuesta por el señor Procurador General de la Nación escuchó a las autoridades departamentales, municipales y a la sociedad civil, llamando profundamente la atención que más de 46.000 niños, niñas y adolescentes no podrán iniciar clases como consecuencia de las hostilidades en la región del Catatumbo. También nos preocupa profundamente el aumento de las cifras de desplazamiento en San José de Cúcuta, llegando a recibir más de 10.000 personas y en Ocaña más de 6.000. El 35% de este número de personas corresponde tristemente a niños, niñas y adolescentes. Finalmente, señalar que tuvimos una reunión con los líderes de los firmantes de paz de este departamento, quienes nos manifestaron su alarma por el homicidio de 6 firmantes de paz y por otro número de desaparecidos o personas que hasta el momento no se ha podido tomar contacto. Andy, y es que como parte de esta problemática, la Corte Constitucional también deberá revisar la legalidad de esta declaratoria, como ocurrió con la emergencia ecológica y social de La Guajira, anulada previamente. Y es que la figura de emergencia económica permitiría al gobierno acceder a recursos para atender, por supuesto, las condiciones de pobreza y la falta de desarrollo en el Catatumbo y la emergencia, aunque estas problemáticas son estructurales. El último antecedente de declaración de conmoción interior ocurrió en 2008, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, por un paro judicial prolongado. Por otro lado, por la guerra entre el ELN y las disidencias del Catatumbo, colapsaron las morgues en norte de Santander. Como te contaba, habrían unos 50 cadáveres sin rescatar en esta zona y algunos habitantes están muy preocupados porque aseguran que de no tener una cifra oficial, las víctimas podrían superar la cifra de 100 fallecidos. Hay un estado de conmoción interior, no solamente declarada por el presidente, sino también en el corazón de todos los habitantes de esa zona del país. Andy, regreso contigo a estudio para el análisis de esta triste situación que aquí se vive en Colombia.